En la mentalidad de la mayoría de la gente hoy en día se piensa que Estados Unidos es uno de los países más democráticos. Por lo cual quiero comenzar esta parte citando una porción del libro llamado La Constitución de los Estados Unidos, escrito por Harold J. Speth Edward y Conrad Smith. En el capítulo 2, titulado La democracia y el sistema constitucional, los autores comienzan el tema diciendo: contrario a la creencia popular, los formadores de la Constitución no establecieron un sistema democrático de gobierno. Lo que establecieron fue un sistema de gobierno cuyos poderes fueron severamente limitados sustantivamente y en su forma procesal, como aún un vistazo rápido de la Constitución lo revelaría. El documento está lleno de declaraciones acerca de lo que el gobierno no puede hacer. Puesto sencillamente, a los ojos de los formadores, el gobierno de la mayoría, la esencia de la democracia, simplemente sustituiría la monarquía con una banda, con una pandilla. En cualquier caso, la tiranía sería el resultado. Desde su perspectiva, el mejor gobierno es el que gobierna menos. Hay varios, insisto, en la historia de Estados Unidos, les voy a leer varios personajes para que se den cuenta que la democracia no es, como todos piensan, el gobierno que buscamos. La democracia es, como acaba de decir el libro, ¿verdad? Sería, no es el mejor gobierno, sino que el que es una tiranía. He escuchado a otros también decir, la mayoría fue la que dijo que crucificaran a Jesús, la mayoría fue la que dijo que libertaran a Barrabás. La mayoría nunca ha tenido la razón. James Madison, otro de los presidentes, dijo: las democracias siempre han sido anteojos de la turbulencia y la contención. Siempre han sido halladas incompatibles con la seguridad personal o con los derechos de propiedad. Y han sido en general tan cortas en sus vidas como violentas en sus muertes. Aquí nosotros nos abunda la invasión de propiedad privada, que eventualmente termina convirtiéndose en propiedad de la democracia, de la mayoría. Fisher Ames, el autor del lenguaje de la Casa Primera Enmienda, dice: una democracia es un volcán que esconde los materiales ardientes de su propia destrucción. Estos producirán una erupción y llevarán desolación en su camino. La tendencia conocida de una democracia es la permisividad, o sea, el exceso de permiso, la cual los ambiciosos llaman y los ignorantes piensan que es libertad. John Quincy Adams, otro presidente: la experiencia de todas las edades de todas las edades antiguas han demostrado que de todos los gobiernos humanos, la democracia fue el más inestable, fluctuante y el menos vivido. Benjamin Rush, uno de los firmantes de la Declaración: una democracia simple es una de las maldades más grandes. Noah Webster, el autor del diccionario: en la democracia comúnmente hay tumultos y desorden. Por lo tanto, una democracia pura es generalmente un gobierno muy malo. Es a menudo el gobierno más tirano sobre la tierra. John Witherspoon, firmante de la Declaración: la democracia pura no puede subsistir por mucho tiempo ni llevarse tan lejos como a los departamentos de Estado. Está muy sujeta al capricho y a la locura de la pasión popular. Zephaniah Swift, autor del primer texto legal: puede ser observado generalmente que mientras un gobierno asemeja más una democracia pura, lo más que abunda con desorden y confusión. Por el contrario, república. En una república, el pueblo en general elige representantes que pasen leyes para gobernar la nación. ¿Por qué nuestra Constitución dice que somos un gobierno republicano democrático? Porque en teoría se supone que nosotros elegimos a los diputados para que nos representen. Enfatizo, en teoría. Porque ¿cómo vamos a elegir a diputados? Supónganse que usted corre para diputado porque todo el municipio lo conoce y lo quiere de diputado. Pero lo ponen en la tercera casilla.
en una lista. Y con el sistema de votación, de elección que tenemos aquí en Guatemala, supóngase que su partido saca la mayoría de votos y usted es el tercero en la lista. Bueno, el sistema que se tiene aquí para darle chance a todos es de que primero entra en los votos que toda la gente dio para usted, que es el tercero, primero le cuentan al que está el primero en la lista, aunque la gente no lo quiera a él. Pero todos los votos que son para usted, primero le cuentan a él. Luego, el sistema divide dentro de dos, o sea, divide en dos la cantidad de lo que sacó el partido. Si digamos que sacó 2,000 el partido que ganó, meten al que está en número 1 en la lista y ahora lo bajan a 1,000 y empiezan a verificar entre los otros partidos si hay alguien que tenga más de 1,000. Si alguien tiene más de 1,000, entra ese. Y entonces le bajan a ese a la mitad y digamos que ese entró con 1,100, entonces ahora bajan a la mitad 550. Entonces ahora sí ya puede entrar usted si no hay algún otro que tenga más que usted. Pero, perdón, no usted, el segundo de su partido. Entra el segundo de su partido y ahora lo bajan, lo dividen dentro de 3, porque ya van 2 y dividen dentro de 3 todo lo que usted sacó. Y empiezan a buscar en los otros partidos. Y si alguien tiene más, entran ellos. Y hasta que llegue, si tiene suerte de que todavía alcance los puntos para usted, entra usted. ¿Es eso? ¿Estamos eligiendo representantes? Por eso les digo, nos tienen esclavizados. Yo hablo a cada rato que digo que nos tienen secuestrados con este sistema de leyes y que necesitamos hacer algo al respecto. Pero en una república, los representantes entienden que las leyes son basadas sobre la ley natural, la ley justa de Dios para gobernar. En una democracia no, en una democracia pura opera completamente el voto de la mayoría de la población. Ahí sí que tristemente se nos aplican las palabras de, ¿cómo se llama? El Señor se llamaba, que dice que lo que más le asustaban a él eran los pendejos. Facundo, gracias, Facundo Cabrera. Los pendejos, y dice, y lo que más me asusta es que son la mayoría. Y por eso eligen a los gobernantes. Las leyes en una democracia no son basadas en la ley natural de Dios, sino que en el sentir de la mayoría, el cual puede cambiar dramáticamente basado en las circunstancias presentes. Noah Webster otra vez dice: nuestros ciudadanos deben entender temprano, o sea, lo antes posible, que la fuente genuina de los principios republicanos correctos es la Biblia, particularmente el Nuevo Testamento o la religión cristiana. Razone nada más. ¿Cómo sería tener un gobierno el cual fuera basado sobre la norma de que trata a los demás como quieras ser tratado? Porque eso es en lo que Jesús resumió la ley. Dijo, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y luego dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dijo, en esto se resume la ley y los profetas. Trata a los demás como quieras que te traten. Esa es la ley que nos debería de gobernar. Donde no hay ley, esto lo dijo Benjamin Rush, el firmante de la declaración, donde no hay ley no hay libertad. Y nada merece el nombre de ley sino aquello que es cierto y universal en su operación sobre todos los miembros de la comunidad. Ven, la ley de la naturaleza no pregunta tu edad, tu sexo, tu color, tu raza, tu nacionalidad. La ley de la gravedad dice, si caminas en el aire te vas para abajo. Ay, sí, pero el pobrecito es ciego, aunque sea ciego. Las leyes son leyes parejas. David Barton escribió: en la República Americana los principios que no cambian y que eran ciertos y universales en su operación sobre todos los miembros de la comunidad fueron los principios de la ley natural bíblica. De hecho, tan firmemente protegidos fueron estos principios en la República Americana que los libros antiguos de ley enseñaban que el gobierno tenía libertad de escribir sus propias políticas solo si Dios no había dictaminado sobre esa área. Entonces, cuando Dios ya dijo algo, cuando Dios ya dijo en los derechos inalienables de la vida,
El gobierno no puede hacer ninguna ley de eutanasia, de aborto, ni de nada. No puede dictaminar sobre la vida. Es un derecho inalienable. Y cuando llegan los países del primer mundo, del segundo mundo, ¿cómo afectan con eso? ¿Verdad? Yo les digo, yo no entiendo por qué todos quieren huirle. Yo soy del tercer mundo. A mí me enseñaron en la escuela que el tercer mundo es la Tierra. Y yo soy del tercer mundo. Los otros no sé de dónde son, de Marte, de Júpiter, ¿dónde serán? John Adams, presidente de Estados Unidos: la democracia degenerará prontamente en anarquía. Tal anarquía que cada persona hará lo que le parezca correcto a sus propios ojos, y ni la vida, la propiedad, la reputación o la libertad de ningún hombre estará segura. Y cada una de estas se amoldará prontamente a un sistema de subordinación de todas las virtudes morales y habilidades intelectuales. Todos los poderes de la riqueza, belleza, inteligencia y ciencia a los insignificantes placeres, la voluntad caprichosa y la crueldad execrable, abominable de uno o de muy pocos. En realidad, en la democracia eventualmente es un cacique el que está manejando a la manada. Ni siquiera es la mayoría, es uno manipulando a la mayoría. El fundamento de la ley en la república son los valores trascendentes de la ley natural bíblica. Déjeme llegar al último punto para luego entrar a las preguntas. Separación de iglesia y Estado. ¿Qué sabe usted de la separación de iglesia y Estado? ¿Qué se supone ser la separación de iglesia y Estado? ¿De dónde es que nosotros hemos salido con eso de separación de iglesia y Estado? Casi todo lo copiamos de otros países, y especialmente Estados Unidos. Esto de la separación de la iglesia y el Estado también viene de los Estados Unidos para nosotros. Cuando estaban haciendo la Constitución, los constitucionalistas estaban inseguros en cómo poner una propuesta. Y dijeron, primero, el Congreso no hará ninguna ley estableciendo ninguna denominación religiosa. No les gustó la fraseología, la cambiaron por el Congreso no hará ninguna ley estableciendo ninguna denominación particular. Tampoco les satisfizo. El Congreso no hará ninguna ley estableciendo ninguna denominación particular con preferencia a otras. ¿Y por qué estaban para batallar con esto? El que ignora su historia está condenado a repetir sus errores. Estados Unidos se formó del grupo que se salió de Inglaterra, que se independizó de Inglaterra, precisamente porque Inglaterra les imponía una religión. Como a nosotros cuando nos conquistaron, a nosotros nos dijeron, este es tu nuevo gobierno y esta es tu nueva religión. A nosotros nos conquistaron de las dos maneras y nos impusieron de las dos maneras. Si usted se para a pensar por qué cree lo que cree, la mayoría lo cree porque así se lo enseñaron, no necesariamente porque se haya persuadido. Entonces finalmente llegaron, y esto es lo que dice la Constitución de Estados Unidos: el Congreso no hará ninguna ley con relación al establecimiento de religión o prohibiendo su libre ejercicio. Pasaron los años. En 1801, la Asociación Bautista de Danbury, Connecticut, oyó el rumor de que la denominación congregacional, ese es el nombre de la denominación, iba a ser nombrada la denominación nacional, y le escribieron una carta de protesta al presidente Thomas Jefferson. El 1 de enero de 1802, Jefferson les escribió explicando que no había ninguna base para su temor, que el Estado estableciese ninguna denominación oficial, porque la primera enmienda ha elegido una pared de separación entre la iglesia y el Estado. O sea que eso no se encuentra ni en la Constitución, sino que en la carta de Jefferson, aclarándole a los que le escribieron que no se podía, porque la Constitución había levantado una pared que separaba al Estado de la iglesia. Jefferson continuó diciendo que los hombres rinden cuenta de su fe y adoración a Dios y no al Estado, y que ninguno de los derechos naturales del hombre lo pondrían nunca en oposición a su servicio y responsabilidad social ante el gobierno. El mensaje quedó bien claro: no se preocupen,
La Constitución ha levantado una pared de separación entre la Iglesia y el Estado que no le permite al Estado meterse a legislar asuntos que competen a la Iglesia nada más. Asuntos de fe, doctrina, conciencia y forma de expresar su convicción. Si eso no fuera suficiente, 76 años después, en 1878, en el caso de Reynolds contra Estados Unidos, y a propósito, como comencé diciendo, desechamos el conocimiento. Todo lo que les estoy leyendo ahorita lo pueden buscar en Google, porque es conocimiento público. En 1878, en el caso de Reynolds contra Estados Unidos, como evidencia se presentó la totalidad de la carta de Jefferson y la Corte Suprema de Justicia resumió el significado de la carta con estas palabras: el Congreso fue privado de todo su poder legislativo sobre meras opiniones religiosas, pero quedó en libertad de alcanzar solo aquellos actos religiosos que fuesen en violación de las responsabilidades sociales o subversivos al buen orden. Claro, el bien común. Ni la iglesia ni nadie tiene el derecho de alterar el bien común, porque si altera el bien común es la función del Estado caerle. Entonces tenían todo el derecho. El propósito correcto del gobierno civil es que sus oficiales interfieran con la religión solo cuando los principios de la religión se manifiesten en actos abiertos contra la paz y el buen orden. En esto se encuentra la verdadera distinción en lo que pertenece apropiadamente a la iglesia y al Estado. Fíjese, 76 años después la Corte Suprema de Justicia dictaminó: el Estado está privado de meterse en los aspectos espirituales de fe, de conciencia y de orden de gobierno eclesiástico. Su única función es velar por el buen orden y por proteger la paz. De ahí que cualquiera que interfiera con esto, el buen orden y la paz, sea quien sea, aún la misma iglesia, el Estado tiene la responsabilidad de intervenir, pero aparte de eso, el Estado no se mete con la iglesia. Después vino otro problema en 1859, el bienestar social contra Ness, y se presentaron ejemplos de cuando el gobierno tenía derecho a intervenir en los asuntos religiosos, y entre la lista se mencionaron sacrificios humanos, concubinato, incesto, inducción de niños a la inmoralidad y varias otras. Pero en todas las prácticas normales ortodoxas de la iglesia, el Estado no tenía nada que ver. Esas declaraciones fueron hechas por diferentes cortes, en diferentes casos. De hecho, en 1853 un grupo le pidió al Congreso que separase a Cristo del gobierno. Como hoy dicen, no metan la religión, no mezclen a Dios en política. A propósito, en mi libro que escribí, Gobernar Ministerio del Hombre, tengo un capítulo que se llama Mezclando a Dios en política. Y demuestro que solo los países que han mezclado a Dios en política han prosperado. Los que no mezclan a Dios en política son los que siguen fracasados. Bueno, entonces dice que no mezclaran a Cristo en el gobierno. Entonces la casa y el Senado, las dos casas que hablábamos también que había en la Biblia, establecieron una comisión para estudiar esa petición y lo hicieron por más de un año. Y el 27 de marzo de 1854 la conclusión que reportaron fue esta: si durante la revolución la gente hubiese tenido alguna sospecha en contra del cristianismo, esa revolución hubiera sido estrangulada en la cuna. En el tiempo de la adopción de la Constitución y sus enmiendas, el sentimiento universal era el del que el cristianismo debería ser animado, pero no solo una secta o una denominación. En esta era hay un sustituto para no hay un sustituto para el cristianismo. Esa fue la religión de los fundadores de esta república y ellos esperaban que se mantuviese como la religión de sus descendientes. Un par de meses después la comisión se reunió y presentó su decisión final. El elemento conservador grande y vital en nuestro sistema es la creencia de nuestra gente en la doctrina pura y verdad divina del Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es que ahora, cuando se habla de separación de iglesia y Estado, es diametralmente opuesto? El pueblo que ignora su historia está condenado a repetir sus errores. En 1947, más de 145 años después de escrita la carta, en el caso Everson contra la Corte de Educación,
Por primera vez la Corte Suprema de Justicia usó las palabras de Jefferson fuera del contexto de la carta y omitiendo las declaraciones que las otras cortes anteriores habían hecho. La primera enmienda ha erigido una pared de separación entre la iglesia y el Estado, y esa pared debe mantenerse alta e impregnable. Y solo eso dijeron, y dijeron entonces, la iglesia no se debe de meter con el Estado. Totalmente lo opuesto. La Corte, a propósito, omitió todo lo que habían dicho las otras cortes. Luego, en junio 25 del 62, en el caso Ángel contra Vitale, por primera vez se separaron los principios bíblicos de la educación. Esa Corte Suprema de Justicia se atrevió a redefinir el significado de la palabra iglesia, que por los 170 años anteriores había sido reconocida como una denominación federalmente establecida. En 1962 la Corte Suprema de Justicia decidió que la palabra iglesia significaría cualquier actividad religiosa efectuada en público. Y ese fue el inicio que eventualmente llegara a sacar la educación de las escuelas, a quitar todo lo que tenga que ver con la Biblia en todos los lugares. Esa es la decadencia en la que Estados Unidos ha caído, porque se olvidaron de sus fundamentos. Nosotros no hemos tenido fundamentos. Se enojan conmigo que yo no celebro el 15 de septiembre. Digo, ¿independencia de qué? Los que se independizaron fueron los españoles que le tenían que pagar tributo a España. Ellos se independizaron para no pagarle tributo a España, pero ellos siguieron esclavizando y agarrándose todo el tributo aquí. Nosotros no hemos sido independientes, nunca. Hemos sido esclavos con ciertos privilegios, claro, los que les convienen a ellos que tengamos, porque si prosperamos les podemos pagar más y más tributo, más y más impuestos. Pero independientes no somos. Nos tienen esclavizados con leyes, tiranamente. Dice uno de los autores, tal como la misma Biblia advierte, y los padres de la patria protestaron al pueblo, tan pronto como la religión y la moral fueron sacados de la escuela y del Estado, el crimen creció exponencialmente. Los embarazos de adolescentes, las enfermedades venéreas y toda otra forma de corrupción se dispararon sin límites. Así que, para concluir nuestro estudio, escuchemos ahora algunos consejos que nos ayuden a considerar bien nuestro voto. Primero, le vamos a pedir al expresidente John Adams que nos dé un consejo. Él dice, son solamente la religión y la moralidad las que pueden establecer los principios sobre los cuales la libertad se pueda sostener segura. El único fundamento de una constitución libre es la virtud pura. Necesitamos gente ética y moral. Un gran evangelista en la iglesia es conocido como un gran evangelista, aunque no era necesariamente evangelista. Él llegó a ser evangelista, pero él era abogado y todo demás. Charles Finney, él dice, la iglesia debe tomar terreno firme en política. El tiempo ha llegado para que los cristianos voten por personas honestas y tomen terreno consistentemente en política. Los cristianos han sido extremadamente culpables en este asunto, pero el tiempo ha llegado cuando deben actuar diferentemente. Con tanta frase que se dice y no se razona, el poder corrompe. Eso es mentira. El poder no corrompe. El poder solo manifiesta el carácter de la persona que lo adquiere. Si es una persona sin carácter o con un carácter vacío, el poder lo corrompe. Pero si es una persona de carácter, sabe usar el poder para el bien. El poder bíblicamente, el gobierno bíblico, es para ejercerse a favor de los que están gobernados, en todo orden. ¿Por qué ejercemos poder sobre la tierra? Para comer de ella, la explotamos, les hagamos. No. La ayudamos a que den lo mejor de sí. Porque ¿qué es lo mejor que hace la tierra? Sino dar fruto. Su fructificación es su diseño. Y el cultivarla y el limpiarla y el abonarla es ayudarla a que dé lo mejor de sí. ¿Por qué ejercemos autoridad sobre nuestros hijos y les decimos eso no, eso sí, eso no, eso sí? Porque somos unos tiranos de primera. No,
porque queremos que crezcan sanos, que crezcan justos y correctos y educados. ¿Por qué el entrenador le dice 10 vueltas más al campo? ¿Porque es un desventurado que los quiere fastidiar? No, porque los está tratando de que desarrollen la resistencia necesaria para durar durante todo el juego. Porque el sargento, aunque use esas malas palabras, los meta en el charco y los haga y todo eso, porque los está preparando para que en una situación de vida o muerte puedan reaccionar. El poder se ejerce, el gobierno se ejerce en beneficio del gobernado. Esa es la razón justa del gobierno. Por eso Jesús dijo, no como los demás gobiernos, ustedes no será así. El solo hecho que les dijera, mas entre ustedes no será así, estaba diciendo, gobiernen ustedes, pero háganlo diferente. El que quiera ser el más grande sea el que más sirva. Cuando yo fui diputado, tuve 4 municipios bajo mi cuidado, eso me asignaron. Y en los 4 municipios les fui a enseñar las leyes de los COCODES. La ley de los COCODES es una de las grandes leyes con las cuales Guatemala podría mejorar grandemente. Pero como en todo, los alcaldes no cumplen su función de enseñarle al pueblo, sino que se aprovechan de la ignorancia del pueblo. En la Constitución hay una prevención por ley de darle fondos a los COCODES, sin tocar los fondos de la municipalidad, para que los COCODES organizados puedan requerir de esos fondos para el bienestar de sus comunidades. Pero los alcaldes no les dicen eso. Los alcaldes nombran COCODES dedocráticamente y se agarran el dinero en la municipalidad y el dinero en los COCODES. 2 de los alcaldes de los municipios, Chinautla y Villanueva, la tenían contra mí porque yo los desenmascaré. Mostré lo corrupto que eran y cómo tenían engañado a la gente. Y organicé los COCODES. Y luego le dije a los municipios, ok, en las elecciones aquí en Guatemala, los puestos tienen precio. Para ser diputado hay que pagar no sé cuántos miles. Para ser alcalde hay que pagar no sé cuántos. Yo también les voy a poner precio a ustedes, los que quieran correr. El que quiera ser representante de este municipio tiene que ser el que más COCODES lo respalde. El que más contacto tenga con la gente y la gente lo reconozca como un hombre de servicio. Y el que quiera ser el concejal primero, él tiene que ser el segundo en la lista. El precio es, sirva más. El que más sirva, ese va. Y organicé los 4 municipios con sus candidatos para alcalde y los concejales. Gente que no había corrido en política. Gente pero que era reconocida, honorable en sus comunidades. Cuando llegó el momento de las elecciones, y yo reunía a la gente en mis municipios y llegaba el secretario del departamento, y les decía el mensaje porque entré con el FRG. Yo fui candidato por el FRG. Llegaba el secretario y decía, usted paga, usted elige. Pero cuando llegaron las elecciones, ellos pagan, pero nosotros elegimos. Y entonces cuando me dijeron, mira, iba a ir de candidato, me dije, no, ellos ya están organizados, ya tienen sus candidatos. Sí, vos, pero eso no están ayudando en nada. No importa, ya tienen sus candidatos. Son gente que ellos conocen. No. La cosa es que como no me sometí, quisieron, primero, difamarme. Empezaron a difamar mi nombre, a levantar rumores. Y le llegaron a decir a la gente, miren, Carlos es buena persona, pero no entiende de política. Y trataron de quitarme a la gente. A quien era mi mano derecha en los trabajos comunitarios, la llamaron y uno de los líderes más altos del partido le dijo, Carlitos es buena persona, pero le falta entendimiento. Pero usted venga, usted va a ser mi secretaria personal. Y ella le dijo, al diablo con ustedes, el único que nos habla la verdad es el diputado, ustedes son una partida. Y los querían sacar, le querían hacer un bombochinche delante del Congreso y llamar a la prensa para decir lo que eran. Yo les dije, déjenlos. El asunto está que el partido me dijo, vos, entonces mira, va otro porque eso nos va a ayudar. Yo le digo, bueno, ustedes desechan al pueblo y yo me voy con el pueblo. Y pensaron que me podían engañar, que podían comprar a la gente, y no pudieron. Cuando vieron que no pudieron, me dijeron, mira Carlos, apóyanos, te garantizamos 3 puestos, el tuyo y el 2 más que vos querrás. Yo les dije, no, ellos ya eligieron y yo me quedo con ellos. Ustedes desechan al pueblo, yo les di mi palabra, me voy con ellos. Y me salí del partido. Por eso. Pero antes le mandé una carta al comité de honor y les dije, me están acusando de esto, de esto y de esto y de esto. Demando que me juzgue el comité de honor. Y si se encuentran pruebas de mi deshonra, que me expulsen vergonzosamente. Si no, que se ratifique mi nombre, se limpie mi nombre. Nunca tuvieron tiempo para hacer la reunión.
Durante mi estado llegó a mi poder el anteproyecto de la ley homosexual. Se equivocaron, había otro Carlos Velázquez en el Congreso, me lo dieron a mí. Cuando vi lo que era, inmediatamente empecé la campaña e hice una ley, un proyecto de ley en defensa del matrimonio y la familia. Pasó la primera y la segunda lectura, pero necesita pasar la tercera para que sea ley en Guatemala. Cuando era la tercera, el mismo Aristides Crespo, que era el presidente de la bancada, instruyó al grupo de que no votaran a favor. Y no me dejaron. Hablaron a la mayoría para que no pasara la tercera lectura, por lo tanto no se estableció la ley que yo había escrito. Esa es la razón por la cual me quedé fuera. Sin embargo, tenía garantizada mi reelección, tenía a la gente a mi favor. Cualquier partido que yo corriera, entraba, respetando la voluntad del pueblo. Primero fui con el doctor Sugar, fue durante la campaña del doctor Sugar. Fui con el doctor Sugar y él me recibió con los brazos abiertos. Y yo le dije, lo único que le pido es que yo me comprometí con estos 4 municipios. Quiero que se honre la palabra que le di a ellos. Y me dijeron, claro que sí. Entonces, me voy con el partido Casa y el doctor Sugar. Pero la mayoría de mi gente en ese tiempo iba a correr viva. Harold se estaba poniendo, entonces quisieron, vayan con viva. Respetándolos a ellos, fui con el doctor Sugar, le di las gracias, le conté y él, quedamos como amigos. Y me fui con Harold y le dije, Harold, el grupo que yo represento son 4 municipios, ya tienen sus bases hechas y sus candidaturas. Y Harold le preguntó a su vicepresidente, ¿qué tenemos en Amatitlán? Nada, es tuyo. ¿Qué tenemos en Chinautla? Nada, es tuyo. ¿Qué tenemos en México? Nada, es tuyo. ¿Qué tenemos en Villanueva? Nada, es tuyo. Esos 4 municipios eran los que yo quería porque eran los que representaba. Pero Harold se tuvo que ir de vacaciones y otras cosas y empezaron a jugar la vuelta los del partido. Y le dije a Harold, esta gente no está respondiendo a lo que tú me dijiste. Me llamó su vicepresidente, me dijo, mire, quisiera que habláramos de los 3 municipios. Yo le dije 4. Me dijo, no, solo 3. El cuarto, el de Villanueva, lo tenemos que discutir. Yo le dije, no, cuando yo vine aquí hablamos de 4. Ah, sí, pero esa fue la primera plática. Yo le dije, yo no tengo 2 pláticas. Yo no tengo 2 palabras, yo solo tengo una. Yo no tengo ases bajo la manga. Ah, sí, pero después me enteré que el alcalde de Villanueva eran así con el vice de Harold. Y como él era uno de los que más yo estaba bloqueando por su corrupción, pues ni modo, empezaron a jugar sucio. Faltando ya 1 mes y medio, 2 meses para las elecciones, pues me dice Harold que lo estaban coaccionando y que ojalá encontrar algo todavía en casa. Obviamente ya no iba a encontrar nada en ningún lugar y habían pasado las asambleas. Pero el partido, ¿cómo se llama? El de los circulitos. Sí. Ellos, su diputado a última hora se había renunciado, así que tuvieron que hacer una asamblea extraordinaria. La gente de Chinautla y Villanueva me dijeron, corra diputado, nosotros lo ayudamos. Corrí por ¿cómo se llama? Donde está Antigua y todo. Zacatepec. Corrí por Zacatepec. Es imposible en 2 meses hacer nada. Pero ¿quiénes se fueron a pegar volantes y a hacer campaña allá? Chinautla y Villanueva. La gente con la que yo había trabajado. Pero obviamente imposible, no entré. Por eso es que me quedé afuera. Pero porque mantuve mis principios. Porque soy hombre de palabra y entiendo el poder de Dios. Ahora, el poder corrompe. Entonces Dios nos quiere a todos corruptos, porque Él dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Solo es de ser un poquito lógico, razonar lo que oímos, no simplemente repetir lo que oímos, sino que cuestionar lo que oímos y ver cuáles son sus bases, como esto de la separación de iglesia y Estado. Mire esto. Considere bien la importante encomienda que Dios ha puesto en sus manos. A Dios y a la posteridad, usted es responsable de los derechos y de sus derechos y gobernantes, o sea, los derechos y gobernantes que le deje a la posteridad. No deje que sus hijos tengan razón de maldecirle por rendir esos derechos y postrar aquellas instituciones que sus padres le entregaron.
Mire bien el carácter y las cualidades de aquellos a quienes ustedes elige y levanta a puestos y lugares de confianza. No piense que sus intereses estarán seguros en las manos de los débiles e ignorantes o fielmente administrados por los impíos, los disolutos y los inmorales. No piense que hombres que no reconocen la providencia de Dios ni consideran sus leyes serán incorruptos en función, firmes en la defensa de la causa justa contra el opresor, o que con resolución se opondrán al torrente de iniquidad. Cuide sus libertades y privilegios civiles y religiosos con un ojo cuidadoso. Matías Burnett, pastor de la primera iglesia bautista en Norwalk, en un sermón electoral predicado en Hartford el 12 de mayo de 1803. Cuando yo me desarrollé en Estados Unidos, desde el púlpito, le decía a la iglesia, yo vivía en Luisiana, y por ejemplo en la elección de Edwards contra Morrison para gobernadores, desde el púlpito les decía, Edwards apoya el aborto y el homosexualismo, Morrison no. Yo señalaba la ética y la moral de los candidatos. No podía imponerle a la gente por quién votar, pero al menos ya tenían conciencia de lo que estaban haciendo. El que aún sabiendo que iba a apoyar cosas contrarias a los derechos inalienables y a la ley de Dios lo hacía, allá con su conciencia con Dios. Pero yo la salvaba mi responsabilidad de enseñar la verdad desde el púlpito. Hacen paneles, llévanlos a los diputados para que cada quien exponga sus puntos. No es de hacer eso, en lugar de eso debiéramos de hacer un panel para decirle a todos los candidatos lo que queremos y ver quién nos ofrece un mejor servicio a un mejor precio. En otras palabras, nosotros somos los que estamos contratando. Ellos son los que tienen que ver qué nos ofrecen para lo que nosotros pedimos. No nosotros ver qué es lo que ellos ofrecen, a ver si lo compramos. No nos interesa lo que ellos venden. Lo que nos interesa es contratar a alguien para lo que nosotros queremos. Muchas gracias.